Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no henchiste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares. Guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la haz de la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y harás lo recto y bueno en ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Gracias a Dios por la bendición
de estudiar en esta tarde su palabra, de abrir su palabra. Gracias porque en medio de la contingencia nos permite seguir leyendo la palabra de Dios, seguir meditando en ella y seguir en comunión también unos con los otros. Para esta tarde vamos a meditar sobre la Escuela de Dios para Padres, para lo cual vamos a pedir la dirección de Dios primeramente. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque con temor abrimos tu palabra, rogándote que tú nos presidas, que tú seas en el corazón de cada uno de nosotros y nos permitas aprender cosas nuevas y reflexionar en tu palabra. Dirígenos en esta hora, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hace algunos días, no muchos, escuché sobre la frase común y que seguramente ustedes han escuchado o habrán escuchado hace muchos años, que no hay escuela que nos enseñe a ser padres, aunque en la actualidad, pues cuando entramos a internet, pues sí, resulta que ya hay escuelas para padres. Pero ¿qué enseñan estas escuelas para padres? ¿Y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender o dónde debemos de aprender para ser padres? Hace algunos días se celebró el Día del Maestro y ahora nos preguntamos y decimos y celebramos a los maestros aun cuando no podamos verlos por la situación por la que estamos pasando. Sin embargo, bueno, hacemos llegar las felicitaciones y pensamos sobre la labor que tienen los maestros, los profesores para nuestros hijos y también para pensar en lo que han tenido que aprender extra los profesores en esta nueva situación de las clases virtuales. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos algo muy importante que aprender y sobre todo como padres. ¿Dónde podemos nosotros encontrar una escuela en la que nos enseñe a ser padres? Bueno, para haber una escuela necesitamos primeramente, por lo que ya hemos mencionado, un maestro. Y muchas veces nos olvidamos que nuestro maestro, en el cual nosotros debemos confiar y seguir las enseñanzas, son las enseñanzas de Dios. Leímos en el capítulo 6, en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. En el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre vuestro corazón. Dios nos manda y nos enseña qué es lo que debemos nosotros transmitir a nuestros hijos y cómo debemos enseñarles. Dice estas palabras que yo te mando. Debemos entender primeramente que es Dios el que nos está dando estas palabras, el que nos está enseñando, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros en la actualidad como hijos de Dios. Hay un maestro solamente el cual nos puede enseñar y nos enseña sin errores, sin equivocarse. Muchas veces los profesores, yo también estoy dedicado a la docencia, muchas veces nos equivocamos, cometemos errores, pero hay un maestro en el cual nosotros podemos confiar que no tiene errores. Y estas palabras que yo te mando, Dios nos manda. ¿A quiénes les manda? Bueno, pues les manda a quienes deben de enseñar o al que debe de aprender. En este caso, bueno, si tenemos maestros debemos tener alumnos. Los alumnos somos los maestros, los padres que nosotros queremos aprender a ser padres. Entonces, ¿a quiénes está dirigida la palabra de Dios? Bueno, primeramente a nosotros como padres, para que nosotros las transmitamos. Nosotros como padres debemos aprenderlas y para
que las aprendamos, necesitamos leerlas, necesitamos acercarnos a Dios y así nosotros podemos aprender. No hay otros libros donde podamos aprender la sabiduría y lo que Dios nos manda, sino solamente en el único libro en el cual Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces nosotros nos convertimos en alumnos cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro maestro que nos está enseñando. En la escuela también nos piden un libro de texto. Bueno, este es nuestro libro de texto. La palabra de Dios es el libro de texto. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras que Dios nos manda, las palabras que Dios nos habla. En nuestros tiempos tenemos ya todo lo que Dios nos dice solamente aquí, en la palabra de Dios. No tenemos ya revelaciones, no hay sueños, no hay profetas. Todo lo que Dios nos quiere decir está únicamente en la palabra de Dios. Este es nuestro libro de texto y no vamos a encontrar ningún otro lugar donde podamos encontrar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué tenemos en el libro de texto? Bueno, en el libro de texto tenemos enseñanzas. ¿Qué enseñanzas vamos a tener en la palabra de Dios? Bueno, lo que debemos nosotros aprender y transmitir y enseñar a nuestros hijos. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿En qué vamos a instruir a nuestros hijos? Nosotros como padres vamos a instruirlos en su carrera. ¿Cuál es su carrera? ¿Qué queremos que nuestros hijos sean? Bueno, quisiéramos que nuestros hijos fueran buenos cristianos, que fueran útiles en la obra de Dios. Si eso les enseñamos, eso será útil y eso seguirán los hijos. Pero si nosotros no leemos nuestra Biblia, si no les hablamos de la Biblia, si no les enseñamos, si no les instruimos, los hijos, pues no podemos decir que no se apartarán de lo que no les hemos enseñado. Debemos instruirles en su carrera. También algo muy importante y en la actualidad, también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, si gustan ustedes también leer y buscar. Proverbios capítulo 13, el versículo 24, dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Esta enseñanza es muy diferente a lo que nos enseñan ahora las escuelas de padres modernas, que al hijo no se le debe de corregir, que al hijo no se le debe de castigar, porque el hijo se trauma, porque el hijo no va a obedecer o que al niño lo podemos lastimar. Los derechos humanos dicen que aquel que vea a algún padre golpear a su hijo, pues que lo denuncie para que sea castigado el padre. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa, que el que ama a su hijo debe castigarlo, debe corregirlo. Tristemente, vemos en la actualidad cómo los hijos, los niños, corren no solamente en la calle, sino corren en el templo, corren en los salones, no saludan. Alguna vez escuché decir a alguna mamá: es que mi hija si quiere y si siente saludar, saluda, y si no, pues no es necesario que salude. Entonces, no hay educación, no hay principios. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? Donde dice que debemos corregirlos, debemos instruirlos, cuando la educación moderna, la del mundo, dice que los hijos deben de crecer casi solos. La educación principal es en los hogares. Si en nuestro hogar no hay disciplina, no hay educación, no hay principios, afuera mucho menos. También en el libro de los Proverbios, nos habla mucho sobre la enseñanza, sobre lo que nosotros debiéramos enseñarle a nuestros hijos. Capítulo 4, versículo 1 dice: oíd, hijos,
la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Esto es lo que Dios nos está enseñando para que seamos buenos padres. Si no escuchamos la palabra de Dios, no podemos educar correctamente a nuestros hijos. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La enseñanza y lo que debemos enseñarle es la ley de Dios, los principios y todo lo que la palabra de Dios nos muestra y nos dice. ¿En dónde nosotros podemos educarla? Bueno, tenemos en la vida secular para la escuela tenemos 3 lugares o un lugar y que nosotros dividimos en 3, que es el aula. La primera aula es la casa. La casa es el primer lugar donde nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y eso nos lo dice la palabra de Dios. En el camino, y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en todo momento y en todo lugar. Y también debemos enseñarles en el templo. Debemos enseñarles que hay un lugar especial para alabar a Dios. Claro que lo podemos hacer en nuestras casas, sin embargo el templo es un lugar consagrado a la alabanza a Dios y donde escuchamos la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. ¿Qué mejor enseñanza tenemos de la que Dios nos da para que podamos ser buenos padres? Enseñar a nuestros hijos en todo momento repitiendo la palabra de Dios. Y por último, ya para terminar, bueno, la escuela también nos deja tareas. ¿Qué tareas tenemos como padres? Bueno, en primer lugar tenemos nuestro testimonio. Nosotros debemos repetirlas. Si no las repetimos y nada más dejamos que ellos lean la palabra de Dios, si no se la repetimos, si no la leemos con ellos, no estamos haciendo la tarea del testimonio. Tenemos la tarea de los estatutos, de obedecerlos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, buscarla y buscar que primeramente sea para nosotros la palabra de Dios. Y los derechos, hay reglas, hay leyes que debemos seguir y debemos obedecer, desde la puntualidad para buscar a Dios como la constancia. Dios nos enseña que en todo momento debemos hacerlo. ¿Qué esperamos y para qué queremos escuelas que nos enseñan que el niño debe hacer lo que quiere? El niño debe de seguir también los principios y las palabras y las enseñanzas de nuestro Dios. Si usted, hermano, todavía tiene alguna duda de dónde puedo encontrar cómo ser buen padre, aquí está la respuesta. Aquí el Señor nos enseña que debemos ser buenos padres, enseñarles en todo momento y que el Señor bendiga a cada uno de sus hogares. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra. Te rogamos que tú permitas que podamos acercarnos a ti en todo momento, cuando tengamos dudas de cómo educar a nuestros hijos y tener siempre nosotros también la humildad para seguir tu palabra, para escucharte y enseñar a nuestros hijos en tus caminos. Seguramente, Señor, que si seguimos esto que tú nos dices que debemos hacer, tendremos hijos que se acercan a ti y también te sirven. Permite que podamos tener esa dicha de ser buenos padres y tener hijos que son usados en tu obra. Todo, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cristo ven.